Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro que tenemos. Nos alegramos de verlos bien, de que estamos todos en salud todavía. Para quienes no me conocen, yo soy Rosarlene María y soy la directora ejecutiva del CIDEU. Hemos convocado esta actividad, como bien menciona Rosario, dice un nuevo ciclo, porque cuando surgió todo el tema de la crisis del coronavirus, desde marzo hasta mayo pasado, en CIDEU creamos un grupo de trabajo que llamamos Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral del COVID-19, que lo hicimos con las ciudades que forman parte de la red y en colaboración con la red de innovación local, con RIL, que es una red amiga, y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. En ese grupo de webinars fueron 10 encuentros internacionales que realizamos. Contamos con la participación de cerca de 350 personas de 100 ciudades de 14 países de Iberoamérica. Y en ese primer recorrido nos enfocamos con las ciudades en dar respuesta a los desafíos y a los retos que plantea la pandemia para las ciudades en una primera fase de anticipación y de mitigación de la crisis. Fue el enfoque de esos webinars. Y los temas que trabajamos, ustedes recordarán, fueron la gestión sanitaria epidemiológica, la contención social, seguridad alimentaria, los impactos socioeconómicos y las respuestas que estaban dando las ciudades a estos, las desigualdades de género, la cooperación en red, los paternariados, alianzas que se estaban dando, etc. Este ejercicio planteó avances, aprendizajes importantes para las ciudades que participaron, porque pudieron identificar iniciativas, ideas, instrumentos que sabemos que les han sido útiles en esas fases iniciales de la pandemia. En todas las ciudades que forman parte de la red, hay un poco de ruido ambiental hoy. En todas las ciudades que forman parte de la red, el desarrollo de esta crisis se encuentra en diferentes estadios. Sabemos que en algunos casos está en su momento más crítico, en otros casos, como pasa con las ciudades españolas, se encuentran en pleno proceso de desconfinamiento, aún sin ninguna certeza sobre los resultados que se espera al pasar a esta llamada nueva normalidad. Pero lo que sí es una certeza es que la sacudida ha sido muy fuerte y que las ciudades ya no serán las mismas, por lo tanto, la forma en que las gestionamos tendrá que cambiar, o al menos tendremos que hacer ajustes. Entonces, desde el pensamiento estratégico urbano hemos aprendido varias cosas, que hay que anticiparse a los cambios. Bueno, pues el cambio se ha acelerado de una manera brutal. Hemos aprendido que tenemos que plantearnos escenarios futuros, pues ahora los escenarios son más difusos que nunca. Hemos aprendido que hay que promover la gobernanza participativa, pero estos cambios sociales que provienen de la crisis están retando aún más los procesos de gobernanza. Por lo tanto, todos tenemos muchas preguntas y nos cuestionamos si podremos seguir apostando o en qué condiciones seguimos apostando a lograr esta meta que nos propusimos de tener ciudades inclusivas, resilientes, sostenibles. ¿Qué contexto toman estas palabras ahora con esta nueva realidad? Es por eso que desde CIDEU les proponemos ahora retomar este espacio de reflexión y aprendizaje en red con las ciudades que iniciamos en marzo, para empezar a pensar y a proponer entre todos soluciones ahora para accionar estratégicamente en los nuevos escenarios urbanos y poder impulsar, entender cómo impulsar esas transformaciones que serán necesarias para alcanzar ese modelo de ciudad que nos proponemos. Por eso le hemos llamado a este nuevo ciclo, nuevos paradigmas y escenarios urbanos, respuestas desde el pensamiento estratégico. Es la forma en que hemos englobado esta nueva etapa. ¿Qué retomamos de la experiencia anterior? El diálogo entre las ciudades. Este nunca ha sido y no lo va a ser un espacio solo para el análisis académico, para el análisis teórico, sino que lo que nos interesa es hacer la reflexión a partir de lo que están haciendo las ciudades. Por lo tanto, compartimos la experiencia, cómo están pensando, qué están realizando, cómo están solucionando, cómo están surgiendo nuevas iniciativas. Así que eso lo mantenemos. Seguiremos haciendo los webinars temáticos y proponemos prolongarlo a lo largo del año, o sea,
espaciarlos un poco más, eso sí vamos a cambiar, ya no haremos con la misma intensidad que lo hicimos anteriormente, que era en promedio 1 por semana y a veces hasta menos, sino que vamos a distribuirlo mejor en el tiempo, entre 2 y 3 semanas para cada sesión, pero sí durante un periodo más largo de tiempo. Lo nuevo de este nuevo ciclo es que estamos incorporando nuevos actores. Los 10 webinars que hicimos anteriormente, estuvimos convocando solamente a técnicos y técnicas, funcionarios y funcionarias de las ciudades de la red, todos ellos vinculados a los procesos de toma de decisiones, con capacidad de incidencia en las políticas públicas, con lo cual era gente que estaba formando parte de los comités de crisis, que estaba, bueno, pues cerca donde tomaban las decisiones, y ahora seguimos trabajando con ellos, han sido convocados de nuevo, pero además hemos invitado a sumarse a nuestra comunidad de estrategas urbanos, que es como hemos llamado a este grupo de profesionales, o principalmente se conforma la comunidad por este grupo de profesionales que han sido formados, que han completado el programa de especialización en pensamiento estratégico urbano y que desde 2005, que iniciamos la formación en CIDEU hasta ahora, en estos últimos 14 años, pues se han mantenido vinculados a la red y que están muchos de ellos al frente de procesos muy interesantes de gestión urbana en sus ciudades. Entonces hemos invitado, aquí hay muchas caras que ustedes recordarán, conocerán de la comunidad para que sumen esa expertise a las reflexiones que vamos a estar haciendo. También las oficinas de planificación estratégica son las protagonistas del día de hoy, también como este clúster de técnicos y técnicas que son los que tienen en sus manos el diseño y la gestión de la estrategia en las ciudades. Y también queremos involucrar a los actores políticos, así que algunas de las sesiones estarán presentadas por alcaldes y alcaldesas, porque queremos también ver la perspectiva desde aquellos que desde el gobierno local han tenido que tomar decisiones con la situación que estamos enfrentando. Entonces, eso es en cuanto a nuevos actores. También tenemos previsto articular estos espacios como webinars con otros espacios que nos permitan profundizar en los contenidos, por ejemplo, grupos de trabajos temáticos, algunos grupos de trabajo con algunos temas que puedan un espacio más agotado y más técnico, profundizar en algunas cuestiones, y esto esperamos hacer un poco de hacer sinergia con un espacio de cooperación que llevamos con el Ayuntamiento de Barcelona y que en su momento lo vamos a comentar. También los propios espacios de trabajo de la comunidad de estrategas, con los cuales queremos ya trabajar en cosas muy específicas como metodologías o herramientas de la planificación estratégica que podamos elevar desde este espacio para compartir esas propuestas con las ciudades. Y además tendremos convocatorias diferentes. Esta de hoy, por ejemplo, la hemos hecho abierta al público, pero cada uno de estos espacios pues tendrá un aforo específico y que en las convocatorias les iremos informando. Pues eso es todo lo que proponemos para lo que estamos iniciando a partir de ahora, y ya en los medios de comunicación normales que tenemos irán teniendo más información. Hemos querido iniciar este nuevo ciclo con el webinar de hoy que hemos denominado Desafíos de la gestión estratégica en la nueva realidad urbana. Aprovechando la ventaja de ciudades, como mencioné, que se encuentran ya en fases finales de la desescalada del confinamiento y que ya se están planteando o están haciendo acciones sobre cómo será necesario adaptar la estrategia de la ciudad a este nuevo escenario, y por eso hemos invitado a las ciudades de San Sebastián, Donostia, a Zaragoza y a Málaga. Son responsables, como ya dije, de las oficinas de planificación estratégica de estas ciudades, a lo que hemos invitado gente muy conocida y muy querida por muchos de los que estamos aquí hoy, así que estamos un poco en familia. Nos acompañarán en este webinar María del Carmen García, desde Málaga. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad en Economía Regional y Urbana, y es coordinadora del Plan Estratégico de Málaga desde 2001 y directora gerente de la Fundación CIEDES, que es la entidad responsable de impulsar el desarrollo estratégico de la ciudad. Nos acompaña a Mar Rodríguez, Mar, saludando, quien es licenciada en Antropología Social y Cultural y en Geografía e Historia y coordinadora técnica de Ebrópolis. Ebrópolis es la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno,
y es la entidad responsable de la planificación estratégica, urbana y territorial del entorno metropolitano de Zaragoza y también de su observatorio urbano. Y también nos acompaña Kepa Corta, por Donostia San Sebastián. Kepa es licenciado en Derecho y desde 2001 es director y coordinador de la Oficina de Estrategia de Donostia San Sebastián. Y además fue alcalde de la ciudad de Ordizia en 1987. Así que tenemos mucha experiencia acumulada en nuestros tres invitadas para este webinar de hoy y lo vamos a aprovechar. La dinámica va a ser un poco similar a como lo hemos hecho antes. Vamos a tener un diálogo, en esta ocasión un diálogo con nuestros invitadas, para tratar la temática que nos hemos planteado. Con esto estaremos acerca de las 7, durante los próximos 45 minutos en el horario de cada uno. Y luego vamos a abrir un espacio de comentarios, de opiniones, para que ustedes puedan aportar. Y tendremos una parte ya de cierre con los expositores para terminar dentro de, la hora pautada, dentro de 1 hora y 15 minutos. Así que vamos a iniciar sin más el diálogo con nuestros invitados. Hemos acordado con ellos distribuir el manejo del tiempo para agotar todos los temas y poder preservar ese espacio para participación de ustedes, con lo cual les voy a hacer una ceñita, como hacemos siempre, en caso de que se les esté acabando el tiempo. Así que si les parece, vamos a iniciar. Le pedimos a nuestros invitados pues estar atentos a esta primera cuestión que le planteamos. A lo largo de los encuentros anteriores vimos que la crisis ha afectado a la gestión de las ciudades prácticamente en todas sus dimensiones. Y de boca de las ciudades hemos escuchado que se han puesto en evidencia vacíos de gestión que podrían contribuir a agravar situaciones de desigualdad, por ejemplo, que queríamos superar, o a perder conquistas ya logradas. Pero también hemos visto de las ciudades que se han creado nuevas oportunidades que también pudieran ser aprovechadas. Entonces, desde esa óptica queremos comenzar preguntando a nuestros invitados qué ha puesto en evidencia esta crisis sobre la forma en que estaban gestionando la ciudad, cuáles son los aprendizajes que están teniendo todavía respecto a esto, y quizá que nos sitúen al inicio un poco el momento del proceso de planificación estratégica en que se encuentran para que podamos ubicarnos. Así que si les parece, comenzamos por Mari Carmen. Perfecto. Sí, estupendo. Pues muchísimas gracias en primer lugar a Rosa, a todo el equipo CIDEU por la invitación. Encantada de estar aquí con tantos amigos y amigas y maestros y alumnos. En fin, aquí estamos, como has dicho, en una gran familia en donde todos aprendemos de todos. Para nosotros ha sido muy importante durante toda esta etapa el poder participar con todos vosotros en estos encuentros, el sentirte que no estás sola contra el mundo luchando porque todos nos ordenemos y nos coordinemos. La verdad es que la pregunta yo creo que es muy pertinente, pero casi que yo diría que si nos la preguntas dentro de un mes, responderíamos otra cosa distinta. Porque algo de lo que sí hemos aprendido en esta crisis es que las necesidades y los descubrimientos se producen a diario. Y cuando pensábamos que más o menos teníamos resuelto cómo dar soluciones a nuestros problemas, nos hemos encontrado con nuevos problemas que requieren nuevas soluciones y además más innovadoras cada vez de lo que uno podría imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues contaros que en Málaga estábamos en una etapa en el plan, ya llevamos unos años que tuvimos primer plan, segundo plan y decidimos hacer un proceso ya de planificación continua, donde más que hablar de un tercer plan o un cuarto plan, lo que hacemos es una planificación en función de estrategias y en función un poco de los marcos externos que nos condicionan. Por ejemplo, pues cuando se produjo la anterior crisis, nuestro segundo plan estratégico lo readaptamos y creamos un marco nuevo que llamamos Nuevos Rumbos, con una selección de propuestas, de iniciativas que creíamos que podían ayudar a la ciudad. Después, cuando salió el nuevo marco europeo de financiación,
hasta el 2020, pues volvimos a readaptarnos para aprovechar todo aquello que pensábamos que podía ayudarnos a llevar a cabo nuestro modelo de ciudad. Y lo que hemos tenido en todo momento ha sido un modelo claro de hacia dónde queríamos ir, y hemos ido cambiando todos los proyectos y las iniciativas que nos llevaban hacia ese modelo. Para nosotros, de hecho, los últimos 2 años ha sido muy importante todo el proceso de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que ha sido la Agenda 2030, no solo para el propio plan, sino para toda la planificación en general de todos nuestros patronos. En Málaga, la planificación estratégica se impulsa desde la Fundación CIEDES, que muchos la conocéis, pero por si acaso alguno no sabe, es una fundación privada sin ánimo de lucro que está liderada por el ayuntamiento, pero en su seno acoge a todos los niveles de la administración, a sindicatos, a empresarios, a universidad, a autoridad portuaria, aeropuerto, en fin, ahora hace poco hemos incorporado algunas grandes empresas, es decir, que somos una fundación público-privada. Entonces, bueno, pues estábamos justo en un momento en donde estábamos empezando a evaluar los logros hasta el 2020 de esa planificación alineada con el marco europeo y con las iniciativas europeas, dando el paso hacia la Agenda 2030 y intentando alinearnos con el nuevo marco comunitario, europeo comunitario del 21-27. En todo esto pues nos ha acogido como a todos la pandemia. ¿Qué hemos aprendido? Pues que realmente todo este proceso que hacemos de planificación de la ciudad y de gestión de proyectos, necesitamos hacerlo de una forma, primero, más cercana a, como dice la agenda, no dejar a nadie atrás, más cercana a la ciudadanía, más cercana a determinados colectivos que van marcando un ritmo de la ciudad que a veces nos parece que con contar como, ¿qué te diría yo? Pues con los colegios profesionales, con las grandes instituciones, como que uno lleva el ritmo de la ciudad y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando ha hecho falta, las empresas privadas, el tercer sector y determinados colectivos han sido capaces de reaccionar mucho más rápido que todos estos que pensábamos que eran los grandes estrategas en la ciudad. Por tanto, algo que hemos aprendido es que no podemos dejar a nadie atrás, tenemos que estar más cerca de esa realidad que se mueve de otra manera. De hecho, se mueve muchísimo en red, se mueve muchísimo por alianzas, por conocimiento. Tenemos que ser más empáticos. Yo siempre he defendido lo de la empatía urbana, pero yo creo que en esta crisis ha sido clave ha habido muchas entidades que han sido capaces de ponerse en el lugar del otro, detectar cuáles eran sus necesidades y reaccionar, a veces mucho más rápido que otros que llevamos mucho tiempo supuestamente dedicados a analizar la realidad de la ciudad. Y luego también hemos dado cuenta de que ahí es fundamental tener herramientas de medición, de observación, de análisis, como mucho más al día, más online, más en el momento, ¿verdad? De las que tenemos. Y bueno, y sobre todo nos hemos dado cuenta de la necesidad tan enorme que tenemos de querer cambiar, o sea, de actitudes, ¿no? De actitudes positivas ante el cambio y el reto. Ahí pues vuelvo a repetir, aquí hemos sido testigos de la barbaridad de colaboraciones público-privadas, privadas-privadas que se han ido dando para dar soluciones inmediatas a problemas urgentes. Yo creo que eso nos hace darnos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos. Yo creo que si algo tenemos que descubrir los que nos dedicamos a la estrategia en las ciudades es ese talento, esa capacidad que a veces está como adormilada o dedicada quizá a otros fines y que podría perfectamente ponerse como se ha puesto al servicio de la ciudad y al servicio de las necesidades y bueno, te das cuenta de la explosión maravillosa de soluciones y de no sé, de proyectos con talento que han ido surgiendo. Aquí ha habido momentos en que hacían falta respiradores, no teníamos piezas, no teníamos quien los fabricara.
empresas que se dedicaban a la automoción, de pronto te ayudaban con sus sistemas de maquetación, de construcción de maquetas, el que se dedicaba, ¿qué te digo yo?, a fabricar botellas, de pronto te hacía las piezas de plástico. O sea, yo creo que ha sido verdaderamente impresionante ver ese talento y esa creatividad, como cuando uno la enfoca y la dirige bien, una ciudad es capaz de hacer mucho más de lo que antes pensaba. O sea que yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas negativas, pero también nos ha enseñado muchas positivas de lo que está, de que a veces nos dedicamos a lo urgente y no a lo importante. O sea que yo creo que eso en la estrategia de nuestras ciudades tiene que estar, de aquí en adelante tiene que estar mucho más presente esa capacidad de cambio, esa capacidad de innovación y de observación continua y reacción. Gracias, Mari Carmen. ¿Kepa? Bueno, primero un cordial saludo, un abrazo a todas las personas que estáis ahí y, bueno, buena parte conocidos y conocidas con los que hemos compartido muchas reflexiones durante mucho tiempo. Y me alegro que podamos compartir esto ahora y que estéis todos y todas bien de salud, que es lo más importante tratándose de la epidemia que estamos sufriendo. En nuestro caso, hicimos una actualización del plan estratégico en 2017 que puso en evidencia los aspectos que la crisis anterior, la crisis económica, había puesto sobre la mesa. Y, por tanto, la reflexión estratégica que estábamos realizando sobre 2030 partía ya de un análisis sobre una situación en la que aspectos como la cohesión social y la inclusión o aspectos como el cambio climático tenían una fuerza que, bueno, hemos visto en los años posteriores y en la estrategia de los próximos años va a ser central en un cambio de modelo que tenemos que llevar a cabo las ciudades. Y, por tanto, en la estrategia que estábamos elaborando, a nosotros nos ha pillado después del escenario apuesta y de la descripción de los objetivos estratégicos de la ciudad, pues nos ha pillado con el trabajo hecho, diría yo. Yo creo que la primera cuestión es que, bueno, pues como plantea este esquema, si se ve bien, ¿no? Bueno, nosotros que trabajamos la planificación estratégica, bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que la planificación estratégica no es lineal y que pasan muchas cosas en este recorrido. Y esta es una de esas cosas que pasan en este recorrido. Por tanto, no se acaba el mundo, sino que si tenemos una estrategia a medio o largo plazo, pues tiene que ser coherente con este tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, en nuestro caso, por lo menos en el análisis que hemos hecho, la necesidad de un enfoque resiliente, que nosotros ya estábamos trabajando sobre la resiliencia, con una serie de ciudades europeas como Roma, Bejle, Glasgow, Bristol, habíamos empezado a trabajar lo que es la resiliencia. Lo que hace evidente es la necesidad de trabajar la resiliencia en las ciudades, la importancia de la colaboración público-pública, público-privada y público-comunitaria y privada-comunitaria. Yo creo que hay un mayor valor de la comunidad que creo que se ha expresado con claridad en muchas de estas situaciones que comentaba Carmen. La necesidad de abordar la inclusión, ¿no? Y por tanto, lo que ha hecho es más evidente lo que ya entendíamos que era claro que había que actuar, que es la falta de cohesión social, la desigualdad y la necesidad de, bueno, cómo atacamos las situaciones de las personas más vulnerables, la oportunidad de una alta capacidad del sector público, y este es un tema crucial en nuestro sistema sanitario, y por tanto, bueno, hace falta un sector público potente, fuerte, que pueda pivotar una estrategia de respuesta ante una situación de este tipo. También la oportunidad de la diversificación económica, del tejido económico. En nuestro caso tenemos el turismo, que es una actividad muy importante en la ciudad, pero desde hace 20 años también habíamos introducido estrategias diferentes en diversificación económica y, bueno, pues se ve que efectivamente ese tipo de soluciones tienen importancia, ¿no? La importancia de los valores, ha habido una expresión de valores, cuando uno se sitúa
en un punto en el que un presidente de gobierno tiene que decir, miren ustedes, métanse mañana todos en la cárcel, voluntariamente, durante no sabemos cuánto, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que esa toma de decisión en ese momento inicial pues era muy complicada, ¿no? Y sin embargo ha habido, por lo menos en el caso de España, ha habido una situación en la que se ha respetado muy mayoritariamente estas decisiones y por tanto esa especie también un poco de valor social que tiene que ver con esto, ¿no? La importancia de la digitalización, que ya la veníamos también planteando, pero el hecho de que tenemos que desarrollarla y la necesidad de un enfoque estratégico. Yo creo que la estrategia sirve, y luego quizá desarrollar un poco más esto, ¿no? Y la estrategia en principio no se ve descolocada si se ha hecho en principio adecuadamente por una situación de este tipo. Lo que hace evidente es que con una buena estrategia se puede salir, y yo por eso le doy mucha importancia a la resiliencia. Creo que la capacidad resiliente de las ciudades es clave, y esa capacidad resiliente tiene que ver con muchos de estos factores que hemos ido enumerando, comunitarios, del sistema público, del sistema privado, etc. A mí me parece que los aprendizajes de esta situación tienen que ver también con estas cosas que en principio nosotros, desde el punto de vista de un enfoque estratégico de ciudad, tendríamos que tener, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, plantear a futuro pues cómo profundizamos en ese cambio de modelo que entiendo yo que es la clave o una de las claves principales de la salida de esta situación, ¿no? Hillary Clinton hablaba de nunca desperdicies una buena crisis, ¿no? Bueno, pues tenemos una oportunidad para poder avanzar en un modelo que se corresponda más con el de la sociedad que tenemos, ¿no? Y que no nos quedemos encogidos, que a mí me parece que una de las cuestiones que ha pasado y unas cosas que aprendimos en la crisis anterior es que lo que no podemos es salir de esta crisis encogidos. Tenemos que salir con fuerza, con dirección y con fuerza. Y eso tiene que ver con una estrategia también clara de salida de esta situación. Gracias, Kepa. Veamos ahora, Mar, aprendizajes de Zaragoza. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo también encantada de estar aquí compartiendo con todos y de enriquecernos, ¿no? Escuchando a los compañeros que tantas veces también hemos oído, pero que nos vuelven a activar, ¿no? Y sobre todo ver cuántas cosas son similares, ¿no? Y cuántos aspectos estamos compartiendo, sobre todo cuando tenemos un enfoque metodológico, etcétera, común, ¿no? Yo creo que esto es importante. Me resonaba muchas de las cosas que decía Mari Carmen y Kepa, y enlazo con algo que decía ahora Kepa, ¿no? Nosotros también situar, en Hebrópolis somos una entidad muy similar a la que ha definido Mari Carmen, es decir, una entidad sin ánimo de lucro, pero que sus socios fundadores son las administraciones, la academia, la universidad, los sindicatos, los empresarios, los vecinos con sus asociaciones vecinales, etcétera, hasta 200 y pico socios, ¿no? Por lo tanto, tiene esta doble virtud, yo creo, por un lado, de cierta autonomía y a la vez ya en su raíz este consenso y esta cooperación, ¿no? Estas alianzas. Pero a veces es difícil eso visualizarlo, ¿no? Y es uno de los aspectos que ha sacado esta crisis. Yo creo que, como decíais, ha sacado a la luz los grandes problemas que teníamos, pero también las grandes potencialidades, ¿no? Nosotros llevábamos hace un año, en marzo del 19, presentamos la nueva estrategia Zaragoza más 20, que, como comentaba también Marmen, tiene una dinámica de continuidad, es decir, por eso se llama más 20, ¿no? En un proceso también continuo de estar permanentemente actualizando, marcar un marco estratégico, una estrategia global en la que vamos a ir actualizando y avanzando. Y también con una convergencia a los objetivos de desarrollo sostenible muy importante, a la Agenda 2030. ¿Qué nos ha dado esto?
pues nos ha dado ya un marco que en gran medida, pese a todos los cambios, pese a todos los problemas que han surgido y que ha sido como una efervescencia total, nos ha dado un marco que ya nos servía, porque ya habíamos enfocado mucho la estrategia, ese análisis, desde la necesidad de esa emergencia climática, esa necesidad de la resiliencia, con lo cual lo que serían las líneas y los grandes análisis estructurales nos han servido. Ahora lo que nos ha hecho también es, digamos, recolocarnos y hacer emerger con más fuerza algunos de los aspectos que a lo mejor no contemplábamos, y esa también necesidad de tener capacidad de respuesta, ¿no? Y de aprendizaje continuo. Eso yo creo que es muy importante, esa capacidad de aprendizaje y, por lo tanto, de seguir avanzando en espiral, ¿no? en crecimiento. Algunos aspectos que hemos visto y que tenemos como aprendizajes, muchos son estructurales, ¿no? Algunos que también comentaba Kepa, ¿no? Por ejemplo, la importancia del papel del Estado, que vuelve a tener una importancia fundamental, el papel de lo público, que hay que reforzar en su desarrollo, en sus inversiones. Todos hemos visto las carencias o las faltas de inversión durante algunos años de la crisis, cómo ha debilitado, dentro de que somos privilegiados, ha debilitado en algunos aspectos este Estado, que ha sido vital para dar respuesta a esta crisis que amenazaba nuestras vidas y nuestra salud. Y sobre todo yo me quiero resaltar uno de los pilares de este estado de bienestar, que es el de los servicios sociales. Por un lado está el de sanidad. El de sanidad yo creo que estamos todos de acuerdo en el que hay que potenciar, pero también ha emergido, yo creo, con gran fuerza el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Y a su lado también la educación, la vivienda, es decir, los grandes pilares de lo que serían los sistemas de bienestar. Y también ha emergido la necesidad de colaboración, incluso de planificación conjunta de estos grandes sistemas. Sobre todo el sistema sociosanitario, o sea, salud y servicios sociales, y en gran medida con el tema de las personas mayores, es uno de los ámbitos que yo creo que es uno de los retos importantes de nuestra sociedad. Algunos de estos temas no son solo de ciudad, ¿no? Implican varios niveles del Estado. Yo creo que estamos a veces muy acostumbrados que cuando hablamos de Estado pensamos en el Estado central, en el gobierno central. El Estado somos todos, son todos los niveles de gobierno. Con lo cual, lo que es vital también es esa articulación de todos esos niveles de gobierno, ¿no? Ahora eso lo veremos. Y luego lo que ya comentabais, toda esa potencia de creatividad y de capacidad de intervención de los agentes sociales, de los agentes privados y de los ciudadanos. Eso muy importante. Yo creo que ha emergido como las faltas que hay en todo esto, pero también la capacidad. En nuestra experiencia veíamos cómo aún había mucha desarticulación de todos esos niveles del Estado, de todos esos agentes sociales, aunque tenemos una tradición de trabajo estratégico conjunto, pero aún faltaba mucho esa visión de largo plazo, de superar los programas partidistas, los plazos de gobierno, pero también ha emergido unas capacidades de dar respuestas conjuntas. Hemos tenido experiencias, y luego la contaré más adelante, de cómo poder dar todos los grupos municipales, todos los sectores sociales, podernos unir para, en el marco de Brópolis, dar unas respuestas conjuntas, ¿no? Lo mismo en lo que serían otros aspectos, ¿no?, que también comentabais. Por un lado, la vigencia y la urgencia de la crisis climática, como además una de las causas de situaciones y crisis como la que estamos viviendo, y por lo tanto dar respuesta y que sea una de nuestras agendas prioritarias, y del trabajo, por lo tanto, en resiliencia, y en nuestro caso la necesidad de protocolos de crisis, que muchas veces hemos visto los vacíos o la falta de respuesta rápida por no tener estos protocolos preparados de crisis, ¿no? La necesidad de digitalización y de innovación
tanto cara dentro de la administración para poder dar en esta situación de confinamiento buena respuesta, buenos servicios, continuidad del trabajo, como para superar la brecha digital que ha surgido como uno de los aspectos fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Y luego, como toda crisis, lo que se amplifican son las desigualdades sociales, ¿no? Bueno, pues aquí también yo creo que es uno de los aspectos que ha emergido con fuerza, las desigualdades existentes, nuestras personas mayores, muchas veces confinadas en sus casas, en su soledad, o en residencias de ancianos, que han sido uno de los focos precisamente de expansión de la pandemia, las mujeres que sufren en mayor parte también tanto por el tema de violencia como de precarización, por el tipo de trabajos que tienen, por también el tener que hacerse cargo de los cuidados en los hogares, los migrantes que han quedado muchas veces en la calle, en fin, todos estos aspectos que ahora en las siguientes preguntas yo creo que podremos ir viendo y enfocando, ¿no? También me gustaría resaltar para acabar una idea que también comentaba Carmen, que es el de la potencialidad de la comunidad, ¿no? y de las personas. Cómo nosotros también ya habíamos hecho ese giro, ¿no? de nuestro enfoque de la estrategia también a lo cotidiano, a lo pequeño, al barrio, a lo que es el territorio, la importancia del territorio como articulación. Y en tiempos en los que la comunidad ha quedado muchas veces diluida, ha quedado perdida, hemos visto cómo han resurgido, incluso desde gente muy joven que parecía que solo tenía capacidad de conexión virtual, etcétera, han resurgido redes de apoyo, redes de solidaridad, conexiones en el barrio, en el territorio, que han sido muy estimulantes y que, bueno, pues también es un reto el ver cómo damos continuidad a este tipo de experiencias tan interesantes. Gracias, Mar. Yo les voy a proponer a los tres que hagamos una última ronda, porque después podemos agrupar el enfoque de las preguntas para avanzar en el tiempo. Que hagamos una última intervención y a partir de esta reflexión que hemos compartido inicial, pues que nos compartan cuáles entiende que son los principales desafíos en este momento, que creo que un poco han ido saliendo, y que nos digan qué están haciendo, qué actuaciones están llevando a cabo desde las oficinas de planificación estratégica para adaptar los instrumentos de planificación a esta nueva realidad. Si les parece, comenzamos por Kepa ahora. Bien, este ha sido un tema clave también desde el punto de vista del análisis estos meses, ¿no? El confinamiento y a posteriori, ¿qué hacemos ante un instrumento de planificación que lo teníamos bueno, prácticamente diseñado con esta situación, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho es un análisis de los objetivos que ya nos habíamos planteado, intentando actualizarlo con aquellos aspectos que nos parecía que igual no estaban claramente identificados o estaban bueno, pues identificados, pero quizá no con la fuerza que esta crisis de alguna manera nos dice que deberían de tener, ¿no? No han sido tantos, yo por eso pienso que yo no creo que la situación vaya a cambiar sustancialmente, pero sí es verdad que bueno, necesitábamos también un contraste con los agentes, los y las agentes que están trabajando en el marco de la Comisión para el Plan Estratégico y hemos establecido un proceso de trabajo con un cuestionario para intentar un poco identificar aspectos que bueno, alterasen esta estrategia que, como digo, estaba muy conectada con lo que habíamos planteado. Ahí pondré algún ejemplo, ¿no? Yo creo que la gran dificultad ahora ha estado, sobre todo en las fases más críticas, y todavía está, las ciudades están, en el caso de los ayuntamientos, muy preocupadas con el corto. Muy preocupadas, porque supone también un mayor gasto en muchos aspectos, temas de servicios sociales, de movilidad, etcétera, y sin embargo, esos recursos que no van a
que no van a captar durante estos meses debido a la crisis, les ponen en una situación de debilidad, ¿no? Entonces, intentar que efectivamente la institución local, como el resto de instituciones, se ponga en una posición proactiva, lidere un proceso de transformación desde la situación actual a otra distinta, a otra mejor, pues tiene la dificultad de que quienes están liderando las ciudades están en estos momentos pensando en cómo gestiono yo esto con un presupuesto muy disminuido, ¿no? Por tanto, no es un poco la mejor situación para hacer los planteamientos de medio y largo plazo, pero bueno, sí que me parece que hay que ser conscientes también de esto, ¿no? Porque justo lo que hay que hacer es, y voy a poner un par de ejemplos concretos. Por ejemplo, nosotros teníamos establecido una estrategia contra el cambio climático, en el que la movilidad es un elemento sustancial. El cambio de modelo, entre otras cosas, tiene que ver con la movilidad. Habíamos hecho nuestro trabajo en la ciudad en muchos aspectos de peatonalización, de carriles bici, etcétera. Es decir, por tanto, ya habíamos hecho una parte importante. Muchas ciudades que no habían avanzado en esto, pues ahora lo ven de una manera más evidente, pero el problema que tenemos nosotros es que el cambio de modelo en la movilidad se debe de hacer con la transformación de una infraestructura, por ejemplo, de autobuses, que supone el cambio de modelos de combustión por modelos eléctricos o híbridos, ¿no? Cuando el sistema de movilidad público es uno de los más afectados porque ha supuesto un aumento del déficit muy importante del sistema de transporte, ¿no? ¿Cómo conjugamos en esta salida esa situación de crisis, pero saliendo de otra manera? Y bueno, yo creo que la oportunidad está en ese cambio de modelo, pero para eso también las administraciones públicas, las instituciones públicas van a tener que liderar esos procesos hacia un modelo que cambie también con respecto a la situación anterior. Es una dificultad, pero también es una oportunidad para ir hacia el cambio y teniendo una actitud distinta de la que, bueno, pues hubo, por lo menos en el caso de Europa, en su momento con la disminución del presupuesto público, ¿no? Impuesto por por los grandes países y por grandes instituciones financieras, ¿no? Y sin embargo, ahora esas instituciones financieras que proclamaban la austeridad en el 2009-2008, ahora están proclamando que las instituciones públicas se vuelquen, es decir, que inviertan y que tiren de alguna manera el carro para cambiar la situación, pero para eso hace falta una capacidad mayor de endeudamiento y, sin embargo, las ciudades siguen siendo la hermana pobre de las instituciones públicas, porque no tienen esa capacidad financiera para poder tirar. Y otro ejemplo que pondría sería lo que ha hecho evidente esta crisis es, por ejemplo, la necesidad de un comercio local de proximidad. Bueno, ha hecho evidente, pero ya estaba esa evidencia en las fases anteriores. Estábamos luchando contra una digitalización de las grandes marcas, ¿no? de las grandes organizaciones comerciales que ya estaban atacando al sector comercial local. Y por tanto el sector comercial local tenía que hacer una transformación. Tenemos una oportunidad de alguna manera, atacar esa problemática de la digitalización de forma que el interés de la ciudad, el interés local, la importancia de ese comercio de proximidad, de alguna manera suponga también un cambio de adecuación de ese comercio de proximidad a esta nueva situación, ¿no? Pero por eso digo que me parece que hay una oportunidad en este cambio y ahí es donde deberíamos nosotros intentar intervenir. ¿Cómo alineamos ese cambio de modelo que decíamos que había que hacer con la situación actual, ¿no? Y yo creo que hay muchos ejemplos de que, bueno, pues que sí se puede salir de esta situación de otra forma, ¿no? Con esos aprendizajes que hemos ido diciendo. Y ahí sí que encaja quizá la planificación estratégica como un elemento de una herramienta, ¿no? de salida con claridad, con unos objetivos claros, ¿no? Y por eso creo que es una oportunidad también desde el punto de vista de si nuestra conexión con las instituciones públicas es buena bueno, y podemos incorporar al discurso político esta situación de cambio, ¿no? Que yo creo que hay que interiorizar y que hay que hacerlo de una manera proactiva, que es un poco lo que nos corresponde.
Gracias, Kepa. Seguimos con Mari Carmen. Mar, te va a quedar cerrar de nuevo, te va a tocar cerrar de nuevo. Mari Carmen. Bueno, los desafíos y qué estamos haciendo. Yo diría, lo primero, yo no sé si le habrá pasado a la mayoría o no, pero en esta situación, con eso de que te consideras estratega, ¿verdad? Que por eso estamos aquí, dices, bueno, yo tengo que mirar los árboles, no ver el bosque. Pero en una situación en donde los árboles te comen, es muy difícil hacer eso. Entonces, yo diría que lo primero es no estresarte. Es el principal desafío. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos vino toda la situación encima, yo tenía la sensación como cuando se va a hundir un barco que ves en las películas, ¿no? Porque por desgracia le haya tocado, ¿no? Que todo el mundo corre para un lado, para otro, para un lado, para otro, y hay como la banda de música que permanece tocando, ¿no? Pues yo creo que los estrategas nos toca lo de permanecer tocando, porque la sensación que yo tuve al principio fue, Dios mío, aquí cada uno va a lo suyo, esto no tiene coordinación ninguna, no ha servido de nada tantos años de planificación. Bueno, pues como digo, lo primero es no estresarse. Después, darse cuenta y observar la realidad. Nosotros nos preguntamos, bueno, lo primero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A lo mejor la sensación puede ser esa, pero hay que dar un paso hacia la confianza. El creer que cada cual sabe cuál es su papel y sabe gestionar las responsabilidades que le ha tocado. Cuando te paras un poco y miras, te das cuenta de que, bueno, lo podemos hacer mejor o peor, pero poco a poco las cosas han ido funcionando, cada uno ha ido asumiendo su papel, como digo, mejor y peor, no quiero indicar ni poner el dedo en nadie, pero al final yo creo que el gran desafío ha sido de verdad creernos lo que predicamos siempre de lo de la nueva gobernanza. En una situación que decimos que tenemos que llegar, de que las ciudades sean pensadas, diseñadas, planificadas y gobernadas entre todos, cuando llega un momento de crisis tenemos que confiar en el otro. Ser capaces de creer que todos estamos por la labor de que esto se haga lo mejor posible, no dejemos a nadie atrás, se optimicen los recursos y se hagan las cosas bien. Que eso no quiere decir que hay un gran desafío, porque cuando nos damos cuenta de que eso no es así, hay que analizar bien la situación y hay que observar y hay que tener instrumentos de análisis y medición. Nosotros, a pesar de todos los observatorios que teníamos, ahora mismo estamos embarcados en hacer un mapa de vulnerabilidad y pobreza en la ciudad, porque nos parece que lo que medíamos no es suficiente. Nos hemos encontrado con familias donde pues las circunstancias familiares hacían que tuvieran una precariedad de recursos con economía informal que ahora ha desaparecido, con ayudas que se han terminado, con otras ayudas que se les han concedido solo durante el estado de alarma, que se van a quedar ahora en situación también de falta de recursos económicos, con intervenciones de los servicios sociales que se han multiplicado por 200 y por 300 en muchos barrios. Es decir, que quizá tenemos que, en primer lugar, afinar muy bien nuestras herramientas de medición para saber qué está pasando. Lo segundo, como digo, ser como la orquesta, el hacia dónde vamos. Yo creo que todos los que llevamos tiempo dedicando y esfuerzo y gente ilusionada por establecer un modelo, debemos confiar en que cuando hemos tenido tranquilidad y serenidad hemos sido capaces de ver el bosque. Por tanto, intentar que por lo menos seamos nosotros capaces de animar a mantener el rumbo. Como yo decía, para nosotros esa Agenda 2030, Kepa lo ha dicho, ese cambio climático que es la siguiente ola que nos viene después de esta crisis. Hay toda una serie de retos y de rutas ya trazadas y que hemos todos visto con claridad en otros momentos que no eran tan estresantes, que yo creo que por lo menos los que nos dedicamos a la planificación estratégica tenemos que ser capaces de animar a mantener ese rumbo. ¿Qué más? Luego, lógicamente, no es solo qué hacemos y hacia dónde vamos, es también, no es solamente qué está pasando y hacia dónde vamos, sino el qué hacemos. Ahora mismo nosotros estamos, nos hemos apoyado en el ayuntamiento y hemos creado unos foros
de reactivación de Málaga, que están dando pie a que saquemos en breve un plan de reactivación. Hasta ahora, pues la verdad es que nosotros nos dedicábamos al medio y largo plazo, fundamentalmente, pero bueno, pues las circunstancias nos están llevando a que, pues también tenemos que entrar en el corto plazo, tenemos que ayudar en ese mantener el rumbo a seleccionar cuáles son los criterios que nos deben llevar a elegir entre la urgencia de una necesidad o de otra. ¿Por qué ponemos delante esto frente a esto? ¿Por qué esta medida es más importante que esta? Bueno, pues ahí también yo creo que desde esa visión del bosque podemos ser capaces de ayudar a establecer unos criterios claros de selección de actuaciones en un momento donde los recursos son no escasos, escasísimos, porque son tantas las necesidades que han surgido que se han derivado recursos a tanta urgencia que ahora para reactivar nuestra actividad social, económica, etcétera, es complicado. Y por tanto, como digo, nosotros estamos ahora mismo trabajando en ese plan de reactivación de Málaga y luego en algo que para nosotros es muy importante, porque al final las ciudades no están aisladas. Las ciudades están en un contexto cercano, ¿verdad? Urbano-rural, donde esa relación con nuestro entorno y esas cadenas de suministro, esa logística y demás, pues tenemos que estar muy atentos a ellas y a las necesidades y a las oportunidades que eso abre. Y ya si nos vamos más allá, pues estamos en un contexto nacional e internacional y para nosotros es muy importante trabajar en esa imagen, en esa marca exterior de nuestra ciudad, de que somos un lugar seguro para vivir, para trabajar, que nos renovamos, que nos reinventamos para seguir atrayendo talento e inversión. Entonces ahí pues estamos en distintos tipos de campañas a nivel nacional e internacional intentando potenciar esa imagen de Málaga Safe for You y Always Open for Business. Porque para nosotros es muy importante, somos una ciudad de servicios, somos una ciudad turística y yo creo que eso es fundamental. Y luego lo que estamos todos, como ya he dicho, buscando recursos por todas partes. Por supuesto recursos humanos, que yo creo que ya lo he comentado, que para la digitalización, la capacidad de reinventarse, la formación continua, yo creo que, bueno, esos niños estudiando y haciendo su horario en casa como si estuvieran en el colegio. Para mí ha sido maravilloso el ver esa capacidad del ser humano de reinventarse ante la adversidad y de seguir creciendo a pesar de eso. Pues yo creo que eso lo tenemos que seguir potenciando y ser capaces de buscar recursos humanos y recursos económicos. Y entonces, bueno, pues ahí ahora mismo estamos también pues rastreando por todas partes las oportunidades que podemos tener. Maricarmen, un minutito para terminar, por favor. Lo último, sí, las oportunidades que podemos tener de cooperación público-privada y de inversión. Entonces, bueno, pues resaltar eso último de la necesidad de alianzas, de establecer alianzas para alcanzar nuestros objetivos, como dice la Agenda 2030, y de encontrar esos recursos financieros. Ya. Bueno. Gracias, Mar. Sí, yo os he preparado una presentación para un poquito ordenar, ¿no? Un poco la intervención. Bueno, partiendo de lo que ya hemos comentado antes, de los desafíos que hemos visto y de las oportunidades y los aprendizajes, bueno, pues os vamos a contar un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Partir de... Uy, ¿no pasa? Así, aquí. Partir de lo que ya estábamos hablando, de la vigencia de la planificación estratégica. Nuestra experiencia es que es una herramienta que da muchos elementos para poder ir hacia ese cambio que decíamos de modelo. Nuestro proceso de planificación último, pues yo creo que el modelo estaba claro, el análisis de cuál era la situación también estaba claro. Ahora hay que ver con los aspectos las urgencias que han surgido, cómo podemos hacer que lo que ha quedado manifiesto de ese cambio de modelo lo podamos ir haciendo esos pasos para realizarlo, ¿no?
en el proceso que hemos estado haciendo en este momento de la crisis de la pandemia, ha sido ver cómo podíamos adaptar estos instrumentos, ¿no?, de planificación y analizar si lo que teníamos servía, ¿no? Por lo tanto, nuestro observatorio urbano pues, ha estado haciendo ese análisis, esa recogida de datos, como decía además Carmen, buscando otras herramientas también que las que teníamos, que nos hemos necesitado, un análisis también mucho más pegado al corto plazo y no tanto de análisis anuales, etcétera, sino de cambios rápidos. Hemos hecho ese proceso de revisión de la estrategia y viendo lo que estaba, como digo, vigente, vemos que ese análisis era vigente, ese modelo de ciudad era vigente, ver cómo lo podíamos adaptar y cómo se podía aportar a todas las administraciones, la administración local sobre todo, y a los agentes sociales para elaborar un marco de actuación inmediato, ¿no?, de respuesta tanto a la pandemia como de pospandemia, ¿no?, en la ciudad del futuro inmediato. Pero planteábamos también una reflexión estratégica continua, es decir, que no solo con la elaboración de un documento de consenso acabase ahí, sino que nuestro papel era trabajar y ayudar a ser el marco de este pacto, pero a la vez propiciar el continuar reflexionando, porque va a ir cambiando de una manera muy continua, ¿no? Y por lo tanto sigue teniendo en este círculo que exponíamos, sigue teniendo su papel el observatorio urbano continuo, ¿no? Por lo tanto, que se ha propuesto y que se ha hecho estratégicamente, reforzar el observatorio urbano, o sea, tener una sección de efectos del COVID y de perspectiva de post-COVID, ¿no? Qué es lo que tenemos que ir analizando y qué respuesta podemos dando con estas herramientas de análisis y estas herramientas de visualizar cuál es la realidad. Desarrollar la estrategia, que como decíamos es válida en su modelo, pero en sus concreciones, en sus acciones, en sus tácticas va a tener que estar mucho más vinculado a las realidades concretas. Y a su vez, de una manera más efectiva, vincularlo con las áreas de gobierno. Quizá uno de los aspectos en los que nosotros, bueno, pues tenemos un margen también de mejora, ¿no? Somos una entidad de laboratorio de ideas, de propuesta, en la que estamos todos de llegar de grandes consensos, y ahora se nos ha pedido y estamos dando también ese apoyo a las áreas de gobierno para la acción inmediata, ¿no? Y, como decíamos antes, en el análisis avanzar en esa articulación multinivel e intersectorial, y sobre todo aportábamos la ampliación al ámbito metropolitano. No solo la ciudad, el municipio tiene que tener su visión en esa articulación con todo el ámbito metropolitano, ¿no? Entonces, el proceso que hemos seguido ha sido este, como os decía, a partir de la estrategia Zaragoza más 20, nuevas concreciones, y se ha aportado a esta comisión para el futuro de la ciudad esa visión a medio y largo plazo como marco de las acciones que han tenido que tomar, ¿no? Los componentes de esta comisión para el futuro de la ciudad era el equipo de gobierno, todos los grupos municipales, los agentes sociales, sindicales y empresariales, y Ebrópolis con este trabajo de visión de medio y largo plazo y de modelo de ciudad, hacia dónde. Y como comparecientes han estado todas las entidades sociales, profesionales, etc. Las principales aportaciones estratégicas que hemos hecho y que han servido como marco de las acciones concretas que se han llegado a consenso, pues han sido pues, algunas de las que hemos ido comentando, ¿no? La apuesta por esa ciudad compacta y multifuncional, pero ¿qué son los nuevos retos? Desarrollar ese policentrismo, tanto de los municipios como en los barrios, ¿no? Esas áreas de proximidad en la que se pueda, ¿no? Pues poníamos el ejemplo que ahora está en boga, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos. Bueno, pues esas áreas de proximidad en las que las personas puedan desarrollar su vida, su consumo, su comercio de proximidad, su movilidad a pie, etcétera, ¿no?
Para esto, un aspecto muy importante en nuestra ciudad, procesos de regeneración urbana y de rehabilitación, sobre todo lo que sería la corona de barrios obreros, ¿no? Y por lo tanto de esponjamiento en algunos casos, zonas verdes, zonas de eso, como en otros sitios de superación de brechas urbanas, ¿no? También de la descentralización de los servicios y el enfoque comunitario de los servicios, es decir, coger el territorio como núcleo de articulación, tanto comunitaria como de servicios, como de movilidad, etc. Ir creando esos entornos de proximidad que, aunque en el plan de movilidad sostenible y en la estrategia estaba muy claro toda la potenciación de la movilidad peatonal y no motorizada, esto ha emergido con fuerza, el nuevo equipo de gobierno lo ha asumido que tiene que avanzar hacia ahí y se están tomando medidas muy importantes. También el tema de transporte público, sobre todo en intermodalidad, en seguro y en descarbonización, ¿no? del transporte público. Todo el ámbito de energía sostenible, de comunidades energéticas, techos solares, etcétera, ha sido un aspecto importante. Y luego el derecho a una vivienda digna, ha salido como foco importante todo el tema de rehabilitación y de erradicación de pocos, pero pequeños focos de chabolismos, de infravivienda, el afrontamiento de la problemática, por ejemplo, del sinhogarismo, que ha sido un aspecto importante en el confinamiento. Todo el ámbito de la cohesión social, de la calidad de vida, del derecho a la salud, la emergencia, ya como os comentaba, de toda esta población vulnerable y, por lo tanto, la priorización de estos sistemas de servicios sociales, atención primaria de salud, salud pública y, sobre todo, la interrelación entre los sistemas. La innovación y digitalización, ya lo he comentado antes, no voy a ir más, y sobre todo en educación, el tema de la conciliación familiar y la brecha digital, ¿no? La brecha digital que se ha hecho todo lo posible, ha sido una experiencia, desde luego, de un gran esfuerzo, tanto de profesionales como de sociedad civil, como de administraciones, para dotar a los niños y a los estudiantes de medios, tanto de conexión como de aparatos, para poder continuar sus estudios en las casas, pero es un tema que preocupa, ¿no? Que esa brecha digital no termine siendo una brecha social irreversible. Mar, Todo el tema de un poquito al tiempo. Voy rápido. Diversificación de sectores económicos, reindustrialización, sector agroalimentario, potenciación de la economía social y circular y todo el tema de comercio local y de proximidad, turismo, proyección exterior y todo el ámbito de la gobernanza y de la digitalización que ya le he comentado antes, ¿no? Esto se ha plasmado en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, 286 medidas con eso que tenéis, ¿no? Solo una pincelada de cosas que se están realizando desde el Observatorio Urbano que pueden ser interesantes. Esta encuesta sobre las condiciones de vida, de la percepción y valoración emocional de la ciudadanía durante el confinamiento, que la ha realizado el área de participación y relación de los ciudadanos con la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica, y que estamos trabajando con ellos todo el tema de valoración de datos, retorno y el espacio de debate para ver cómo se debe intervenir en todos estos aspectos más comunitarios, socioemocionales y de necesidades vitales. Y, bueno, pues todos estos instrumentos de georreferenciación, por ejemplo, estos mapas sociodemográficos que ha hecho la cátedra, en este caso, pues de relacionar la tasa de frecuentación con los metros cuadrados por vivienda, la tasa de frecuentación con viviendas de menos de 90 metros que viven 5 o más personas, o la tasa de frecuentación de la enfermedad con la densidad urbana. Estos son unos ejemplos, hay más, pero para que veáis un poco los temas que estamos un poco trabajando para dar también un poquito, una pincelada de herramientas que pueden ser importantes o interesantes. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando en todo el desarrollo del observatorio urbano y de continuar esa reflexión estratégica, continuando con el trabajo de análisis de la cátedra, con reuniones con los grupos municipales, con las áreas de gobierno. En estos momentos ya estamos trabajando
con las áreas de gobierno en el tema de infancia, de inclusión social, de mayores, de economía social, de economía circular, de energía y de internacionalización, en proyectos concretos que se está trabajando con el equipo de gobierno. Y ya, bueno, pues otras, continuar las sesiones de trabajo con los servicios de estudios de las entidades del observatorio, con los otros grupos de trabajo, sobre todo con esta extensión tanto metropolitana como también de ciudad-región más amplia que estamos llevando a cabo, ¿no? Así como en pinceladas, este es un poquito el trabajo que estamos realizando. Gracias, Mar, y perdón que les apure con el tiempo, pero tenemos que sacar los minutitos para la participación, sí. que ya ha comenzado en el chat, pero quiero invitarles ahora a que lo hagan oralmente. Tenemos que reducir los 15 minutos que teníamos previsto, quizá a 10, pero si hacemos intervenciones de no más de un minuto, cada una de las personas que participe podremos tener 10 en total, así que nos alcanzaría bastante. Les pedimos a quienes quieren hacer una aportación, que aparte de que usen bien el tiempo y que sean bien breves, que nos digan su nombre y la ciudad a la que pertenecen. Vamos a hacer una única ronda de comentarios o preguntas y luego tendremos una devolución final de parte de nuestros expositores. ¿Quién comienza? Sara tiene la mano levantada. ¿Quién? Sara. Sara, tenemos a Sara. Tenemos a nuestra querida Maravillas Rojo, nuestra anterior secretaria general de CIDEO, que nos acompaña. Ahí tenemos dos. ¿Alguien más? Pues comenzamos con Sara. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo creo que la mayoría me conoce. Soy Sara, la directora de aprendizaje de CGLU, y he escuchado con mucha atención estos puntos. Y quería referirme primero a las tres ponentes, de lo que un poco me llamó la atención. En la parte de KEPA, que obviamente es absolutamente valioso lo que ahora en este momento hace la planificación estratégica, pero me parece importante apuntar con mucha más claridad las finanzas municipales y cuáles son las pérdidas causadas por la pandemia. Alemania, para daros un ejemplo, que saben que tiene un fondo de rescate, uno de los más grandes de Europa, y de ese fondo, 4 billones de euros van a servicios sociales municipales, fundamentalmente ayudas en arriendo para las personas vulnerables. Los 2.5 billones van a rescate de transporte público. Entonces, este tipo de cuentas es muy importante hacerlo muy claro para poder pedir a la nación una buena colaboración con los municipios, y creo que las PEO son muy importantes en esta pieza, sobre todo como ya están haciendo, ¿no? Miden la pobreza, lo que estresó Mari Carmen, también el siguiente reto, cambio climático, pero ese es un reto lejos. En este momento el reto COVID y el desafío COVID tiene una respuesta COVID también. Y yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea en ese momento, hay que estar todos en este momento enfocado a esa oportunidad. El tema, como lo hace Zaragoza, el reinventar la coordinación con la comunidad local, creo que esa es una de las claves, porque van a salir nuevos grupos, como ella dice, infancia, adulto mayor, pero también nuevos temas, por ejemplo, la salud mental y temas que anteriormente no se habían atendido de una forma estratégica. Y ahí un poco decir que desde CGLU estamos trabajando, como ustedes saben, todos los temas, muchos participan en nuestros eventos, pero en capacitación concretamente, el concepto resiliencia que he escuchado varias veces, estamos preparando todo un rollout con un módulo parecido a los ODS, pero es resiliencia, y obviamente aprende todo el capítulo de resiliencia que sobre todo han sufrido asiáticos con los desastres y lo que llegaron al marco de Sendai. Entonces, informar de esto, y creo que ahí hay dos puntos que podríamos seguir trabajando, además de la resiliencia, el COVID, que lo estamos ya en una forma en ese momento resumiendo
ya se acuerdan del decálogo, pero también estamos ahí preparando ya notas muy didácticas que pueden ser interesantes y los compartimos cuando estén. Muchas gracias. Gracias, Sara. Mavi. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, un abrazo enorme virtual a tantas personas que nos conocemos y nos queremos, y me ha dado una gran esperanza y estímulo escuchar a Mari Carmen, a Kepa y a Mar seguir en la brecha de la reflexión estratégica, pero sobre todo me da esperanza saber que seguís trabajando y que seguimos pensando que hay que cambiar el futuro de las ciudades. Así que de verdad que para mí ha sido muy interesante estar con todas y todos vosotros. Yo solo quería aportar, lo he escrito porque es muy concreto, le he dado muchas vueltas a que está cambiando y evidentemente podríamos estar mucho rato, pero hay tres cosas que en mi opinión tendremos que incorporar en la estrategia de las ciudades de una manera renovada, diferente. Aunque quizás las palabras puedan parecer iguales, los contenidos son absolutamente diferentes. La primera es confianza, pero confianza en el sentido de fiabilidad. Es decir, nos han metido tantos bulos, nos han dicho tantas mentiras, hemos desconfiado tanto unos de otros, que ahora no sabemos si quien nos dice algo, lo que nos dice es verdad o solo un postureo. Y por lo tanto, las redes sociales nos complican mucho, hemos de buscar elementos de confianza, porque si no, la gente se desintegra y se radicaliza. Yo creo que ese es un elemento clave. El segundo es este concepto de proximidad. Además de, como decíais muy bien, por el tema de la proximidad de los barrios y de la gente, yo creo que la proximidad nos lleva a un cambio rural-urbano. Es decir, todo el tema de alimentación, toda la cuestión de la logística, toda la cuestión de la nueva relación nos lleva a un cambio de lo rural y lo urbano y a un cambio metropolitano que será muy estratégico. Y la tercera es el concepto ya tan abordado de manera transversal de la transformación digital, pero yo creo que habrá que abordarlo como un derecho. Es decir, la gran diferencia en este COVID ha sido la gente que teníamos acceso a Internet en buenas condiciones o unas plataformas y hemos tenido unas mínimas habilidades y la gente que no tenía o que no puede acceder a nada. Porque nos ha cambiado tan radicalmente, tan rápido, hemos hecho en algunas empresas, en muchos sitios, lo que a lo mejor en 2 años no habríamos hecho, lo hemos hecho en 1 mes. Así que yo creo que esos 3 conceptos, y lo sugiero y lo voy a trabajar, tendremos que incorporarlo como estrategas urbanas y urbanos en aquello que conforma pensar las ciudades con sentido de futuro. De nuevo, de verdad, un abrazo enorme y gracias por veros, aunque sea en la pantalla, porque lo peor de todo es sentirse solo, así que es una alegría compartir. Gracias, Mavi. Tenemos 2 turnos pedidos de Josep María Pascual y Rodolfo Stanislav. ¿Alguien más? Bien, pues creo que vamos a ir cerrando con esos 2. Josep María. Muy bien, igual un gran abrazo a todas. Josep María, se ha apagado tu micrófono y luego el abrazo no escuchamos más nada. ¿Ahora? Ahí. Sí, ahora. Lo del abrazo sí que lo habéis oído, ¿no? Entonces, se me han sugerido 4 temas que señalo a nivel de preguntas, ¿no? Unas haciendo referencia a la intervención de Kepa. Si estamos en épocas de cambios constantes, esta crisis va a ser muy singular porque yo no he estudiado nunca una crisis en que se provoque de manera clara con gasto público y al momento de reactivar la economía y la dinámica social nos estamos encontrando con un gran déficit. Esto no se había visto nunca, por tanto las consecuencias que esto puede llevar son fuertes. Por tanto, el concebir la estrategia o la organización de la estrategia como una gran infraestructura intangible de la coproducción o de la resiliencia o de la capacidad de acción de una ciudad, a mí me parece una perspectiva interesante y que lanzo aquí, sobre todo con la relación a la intervención de Kepa.
A mí me ha parecido muy interesante el plan de reactivación de Málaga relacionado con su estrategia. Me parece que aquí se está rompiendo una cosa importante, y es que siempre distinguíamos lo urgente y lo importante, y lo que nos tenemos que plantear es unir lo urgente con lo importante, porque lo urgente no tiene por qué dejar de ser importante desde un punto de vista lógico y urbano. La tercera también hace referencia a todas las medidas que ha presentado Mar. Yo no sé si en los planes estratégicos, en las estrategias urbanas, dados estos cambios que no sabemos bien hacia dónde nos llevan, tenemos que fijarnos mucho en aquello que pensamos que no va a cambiar o que tenemos claro que no queremos que cambie en nuestro modelo de ciudad. Y esto que sea una gran prioridad de las estrategias urbanas, si no hay el peligro de ir a salto de mata, de hacer muchos cambios. Y una reflexión que no ha salido, pero que a mí me preocupa, que son los aspectos culturales. Con esto de la pandemia, a mí me preocupa que se esté generando una cultura antiurbana, una cultura en que el adversario es el otro del que nos tenemos que proteger, y que eso pueda calar. Con lo cual, todos los temas de la ciudad puede salir una ideología antiurbana de nuevo, sobre que el problema es el otro, el problema es la densidad, el problema es el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me parece que es un tema que desde los planes estratégicos, un tema cultural que se debería, pienso, de tocar. Y aquí lanzo la cuestión, lanzo la pregunta. Gracias, Josep María. Y la última intervención a cargo de Rodolfo. Saludos a todos, amigos, amigas, muy breve. Quiero usar un hilo conductor de todas las interpretaciones y los aportes que han hecho los compañeros. Me parece, sí, que como he planteado en otras reuniones, en otros webinares, tenemos una capacidad de aprendizaje y de pensar la ciudad que nos ha mostrado determinados desafíos. Uno de esos desafíos nos ha planteado que el COVID-19 ha desnudado algunas cuestiones que nosotros no lo teníamos planteado en la estrategia urbana o en el desarrollo de nuestros objetivos. Yo encuentro el común denominador, y esto lo digo, ni siquiera lo digo en manera de síntesis por ser el último, pero digo, me parece que lo que tenemos que pensar es que tuvimos un serio problema, tenemos y seguramente en el futuro cercano tendremos un grave problema de igualdad. Las ciudades son desiguales. Los problemas que nosotros intentamos encarar a través de aportaciones, me quedo con un concepto de Kepa, la cuestión de la cooperación comunitaria, ese desafío de la construcción de comunidad, me parece que tiene que ser el eje rector que mueva el resto de las acciones. Y lo que me parece es que hemos sido, por motivos propios y ajenos, ciudades desiguales. Y esa desigualdad ha sido mostrada a través del COVID-19. Entonces me parece que de la misma manera que hace 25 años atrás comenzábamos a pensar en misión, visión y valores, me parece que el enfoque de nuestros valores tienen que estar diseñados no sobre una estructura presupuestaria, sino como una estructura que tiene que ver con que los objetivos que nos planteemos sean cuestiones de igualdad. Y en esto también tomo a Sara, tomo a Mar, tomo a María del Carmen. Todas sus intervenciones tuvieron que ver con cuestión de no dejar a nadie atrás. Entonces me parece que el centro de la estrategia urbana no tanto está en la herramienta, porque cada uno, y vivimos momentos diferentes, Europa está pasando, aunque con algunos rebrotes, el tema COVID, y nosotros en mi país, por ejemplo, estamos, esperemos que cerca del pico, y esperemos que pase pronto. Entonces,
estos momentos son los que primero nos tienen que encontrar unidos, pero nos tienen que encontrar con una calidad humana y empatía que tal vez hasta ahora no haya sido, no digo una equivocación, pero no una característica del desarrollo urbano. Entonces me parece que, para decirlo de otra manera, menos uso del suelo y más empatía con el que no tiene. Simplemente. Gracias. Gracias, Rodolfo. Estamos justitos para tener unos 3 minutos de devolución de cada uno de nuestros invitados y que puedan hacer además un cierre con una reflexión final que nos pueda quedar, aunque nos pasemos 5 minutitos de la hora prevista. ¿Quién comienza? Marc, venga, tira, voy yo mismo. Yo comienzo con el final que ha dicho Rodolfo, ¿no? Las personas como centro. Yo creo que venimos, nosotros ya en nuestros 2 últimos pactos estratégicos ya está ahí las personas como centro. Pero luego en lo que es a la hora de llevarlo a la realidad, bueno, pues va costando, ¿no? Va costando y nos hemos hecho conscientes y han emergido todas estas desigualdades y estas inequidades. Las personas y su plasmación en el territorio, que también tiene que ver, ¿no? en las ciudades. Eso como muy importante. Y lo uno, ya que estamos hablando de las personas, con el tema de salud, yo creo que también nuestro enfoque siempre ha sido de salud comunitaria y de salud integral y por lo tanto también, como decía Sara, la importancia de la salud mental, ¿no? Uno de los, esta encuesta que se ha hecho también es uno de los aspectos que se quiere abordar, ¿no? Por lo tanto esa resiliencia no solo como ciudad, que antes he hecho más mención, sino también la capacitación para la resiliencia personal, ¿no? de dar respuesta. Por lo tanto, con formación de una comunidad con capacidad también de organizarse. Por eso la construcción de comunidad, un aspecto para mí fundamental, además, bueno, por mi trayectoria de desarrollo comunitario y eso yo creo que es fundamental todo el tema de construcción de comunidad y es un poco lo que hacíamos énfasis, cómo poner y tener en cuenta todos estos procesos nuevos, diferentes, de formas de participación, de unirse, de romper barreras generacionales, etcétera, que están surgiendo y que creo que son muy importantes. Temas que también ha comentado Mavi, que muy interesantes, todo el tema de confianza y valores que posibilita esta construcción de comunidad, pero también el tema de proximidad con ese continuum rural-urbano. Para nosotros, cuando yo hablaba del énfasis metropolitano, era por ahí, y además en nuestra realidad, que es todo el tema también de agroalimentario, de ¿cómo se dice? De tener, ¿no? la comida, etcétera, autoabastecimiento, etcétera, el potenciar todos estos aspectos y además el reequilibrar. Cuando hablaba de policentrismo, no solo es dentro de la ciudad, sino también el reequilibrar la relación con estos núcleos urbanos. Y el tema digital de derecho a la ciudad, pues bueno, digital también, ¿no? Que ahí hay una brecha importante, que a veces creíamos que era solo generacional, pero no solo es generacional, sino que también es de clase, ¿no? Y yo suelo poner un ejemplo muy rápido. Mi hermana es profesora en un colegio de una zona marginal de la ciudad y le decía a alguno de sus padres, de sus familias, tengo un móvil y 6 hijos en edad escolar, ¿no? Entonces, como eso que surgió en un primer momento, como ese gran problema de brecha digital, hubo que ver con imaginación, con recursos de todas partes, comunitarios, etcétera, cómo se posibilitaba que esos niños siguiesen conectados y siguiesen llevando su proceso educativo, ¿no? Yo creo que las aportaciones tan interesantes, bueno, pues un poco resonaban bastante en nuestra aportación. Muchas gracias. Mari Carmen, perdón, Pepa. No, a pesar que sí, vale. Bueno, no, a ver, yo creo que también empezando un poco por Rodolfo, efectivamente, ¿no?
Es decir, la desigualdad y toda esa problemática ligada a todos esos grupos vulnerables, ¿no? Yo creo que esto tenía que haber estado ya en una estrategia que fuese una estrategia de ciudad de estos próximos años. La crisis de 2008-2009 puso en evidencia estas situaciones de vulnerabilidad y, por tanto, ya deberíamos de haber construido una estrategia que tuviese en cuenta este factor, ¿no? Por eso decía un poco que desde nuestro punto de vista no hay una alteración fundamental de lo que ya veníamos un poco estableciendo que había que hacer, Claro. pero por eso es el trabajo estratégico identificar dónde efectivamente tenemos que construir ciudad, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema importante, ¿no? Sara, bueno, has comentado, pues esa es la oportunidad, es decir, el presupuesto para la movilidad que tiene o puede tener el fondo de rescate puede estar orientado o debería estar orientado en ese fondo de rescate también europeo que está en construcción precisamente en ámbitos en los que tenemos que hacer una gran transformación, ¿no? Y es una especie de transformación que puede ayudar a recuperar, es decir, en ese corto, a recuperar una situación que tan mala desde el punto de vista económico, pero sobre un modelo distinto del que veníamos trabajando, ¿no? Coincido también con Mavi. Yo creo que aquí un comentario con el tema de la transformación digital, más allá un poco de lo que comentaba Mar y las situaciones que están muy ligadas a la vulnerabilidad del ámbito de la brecha digital, tampoco hagamos péndulo. El mundo no es digital. Ojo. Es decir, tenemos que recuperar la cercanía que tiene el contacto físico. Y eso pasará. En 1918 murieron miles, millones de personas. Y pasaron después en los años 20, ¿no? Y no había una crisis económica previa, Josep, pero había una crisis enorme con una guerra mundial que estaba finalizando, ¿no? Fijaros qué terrible situación, ¿no? Y sin embargo eso pasó. Eso pasó. Lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay un estadio temporal en esta crisis que es temporal, que tendrá unas consecuencias mayores o menores, también depende de cómo actuemos frente a la situación actual. Y yo sí que creo que hay las consecuencias económicas pues van a ser mayores o menores en función también de ese protagonismo público que en esa situación pues puede ser una estrategia más parecida a la de Estados Unidos en la crisis anterior que a la crisis que hizo Europa, que le sumió en una especie de austericidio en esa situación. Yo creo que el tema de esa cultura antiurbana que comentaba Josep, yo no sé hasta qué punto, es decir, creo que tenemos que ser conscientes también de alcanzar un poco esa foto atemporal, ¿no? Es decir, bueno, esta es una foto temporal, la que estamos viendo ahora, pero yo solía decir estos días, es decir, se ha apagado la luz. Es decir, hoy sale un dato del Fondo Monetario Internacional también, no sé si del Fondo Monetario Internacional o del INE, perdón, en España, del Instituto Nacional de Estadística, sobre lo que ha caído en un trimestre el PIB en España, ¿no? Ahí va, es que hemos apagado la luz. No hay luz, no vemos nada, no me hace falta hacer un indicador de luminosidad, es que no vemos nada. Y eso no me ayuda a mí a ir contra esta situación. O sea, tenemos que actuar proactivamente y ya digo, creo que desde el punto de vista del análisis, yo creo que tenemos que intentar ligar ese corto, esas soluciones que hay que dar a la situación actual con esas personas en vulnerabilidad, intentando construir una ciudad distinta. Pero ya nuestro papel está en mantener, decir, oiga, perdone, es que pasado mañana, y no será dentro de 10 años, sino pasado mañana, tendremos que construir la ciudad que decíamos que teníamos que construir porque esa era la buena. Si habíamos introducido estos factores, si no los hemos introducido, deberíamos de introducirlos, porque lo que ha hecho evidente esta crisis, o más evidente, es que esta situación de personas, por ejemplo, digo, por citar un poco, empleos precarios, personas sin techo, familias monoparentales fundamentalmente femeninas en una situación de debilidad económica y social importantísima, mayores, especialmente las personas mayores solas. Ya estaba. Lo que hemos hecho es
bueno, se ha expresado más claramente. Ahora todo el mundo es consciente de esto. Nosotros que ya éramos conscientes antes de esta situación, lo que tenemos que hacer es establecer una estrategia que permita dar la vuelta o atacar las causas de esta situación. Yo veo ahí un poco la situación actual. Gracias, Kepa. Mari Carmen, te va a tocar la síntesis del cierre. Qué difícil. Capacidad de síntesis, por favor. Bueno, yo, vamos a ver, ¿qué me quedaría de todo lo que hemos dicho aquí? Yo creo que, como decía, como estrategas urbanos, no podemos olvidar que tenemos un rumbo marcado, que los que estamos aquí o bien hemos apostado por la Agenda 2030 o bien hemos hecho planes de desarrollo, en fin, que, insisto, si lo hemos hecho bien, de forma participativa y en tiempos de más calma, no podemos olvidar que existe ya ese proceso de reflexión del hacia dónde vamos. Por tanto, tenemos que mantener el rumbo, el hacia dónde vamos. Ahora bien, que las circunstancias del corto plazo nos van a obligar a dar respuesta a una serie de necesidades y cambiar nuestras prioridades. Pero como dice Kepa, eso no significa que eso no lo tuviéramos planificado. Posiblemente estaba planificado, pero no estaba en primer lugar. Con nuestros recursos escasos siempre, tanto humanos como económicos, estaría en el quinto, en el sexto, en el séptimo puesto. Pues a lo mejor ahora lo que toca es cambiar el orden de prioridades. Pero si hemos hecho una buena planificación, haremos ahora una buena gestión. Por tanto, yo creo que es importante, desde el punto de vista del estratega, mantener ese rumbo y luego darnos cuenta de cuál es nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar es observar, diagnosticar, planificar y evaluar. Y eso no debemos perderlo por muy urgente que sean las necesidades. Siempre tenemos que basarnos en la información y en los datos serios y sólidos, porque si no tomamos malas decisiones que luego nos llevan a resultados que no esperamos. Por tanto, yo, para cerrar, sigo apostando por el modelo de desarrollo sostenible, que en estos momentos se nos puede olvidar, que tiene muchas patas. Una de ellas la social, fundamental y la prioritaria ahora, pero hay otra ambiental, económica, de gobernanza, tiene muchas patas y debemos estar atentos a mantener un equilibrio entre todo eso con estos recursos escasos. Y yo animaría fundamentalmente a eso y sobre todo a intentar compartir y aprender de otros que están haciendo para incorporar en la medida de lo posible nuestra capacidad de talento, de innovación, de creatividad, porque lo hemos visto en esta pandemia, cuando nos aprietan, descubrimos que hacer alianzas con otros, que dar soluciones que nunca habríamos pensado, sector público, sector privado, tercer sector, somos capaces. Por tanto, pues animar a eso. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y a todos, a los tres por sus aportaciones. Araya le está dando un aplausito ahí. Yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos teniendo es que una de las cosas que se ha acelerado también es nuestra capacidad de aprender unos de otros y de sacar el máximo a estos minutitos que intentamos rendir como podemos, siempre se nos va un poquito más allá para compartir estos aprendizajes y poder llevarnos no solamente como herramientas concretas para actuar, pero sobre todo para seguir pensando y reflexionando y poder seguir influyendo con lo que tenemos cerca. Vamos en estos días a compartirles una síntesis de todo lo que hemos hablado, porque seguro una buena lectura sobre ello nos traerá todavía más aprendizaje. Y como siempre vamos a tener este video colgado en nuestros espacios de la web para que puedan compartirlo con algunas personas que no hayan podido estar. Reiteramos el agradecimiento a Mar, a Kepa, a Mari Carmen, a todos ustedes por acompañarnos, a nuestros estrategas urbanos, y esperen pronto noticias para nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias y que estén muy bien.